todos, compañeros? Bueno, pues vamos a la finca nueva, vamos a ver si podemos ponernos un ratito en alguna siembra, algún rastrojo, porque ya andan cosechando y estará todo medio rastrojo o casi todo. Así que, bueno, vamos a probar suerte. Llevo una idea más o menos que hay bastantes siembras juntas, a ver si por allí se puede mover algún animal y podemos tener algún lance con el guide. Si pudiera ser así a larga distancia, ya que me voy a poner que dominemos mucho terreno, pues mejor, algún motorista o algo para poder probar el calculador balístico del visor y así poderoslo mostrar. Así que vamos para allá. Bueno, chicos, ya estamos puestos. Puedo hablar porque es un paso de siembras grandísimo y voy un poco tarde, pero es que no nos queda otra. La finca esta nos pilla mucho más lejos y venimos siempre bastante pegados. Pero bueno, oiréis es que hay una cosechadora, pero vamos, no creo que tarde en irse. Aquí dominamos un montón, es fácil de que veamos algo, muy fácil. Otra cosa es tirar. Aquí desde luego si queremos tirar a larga distancia, pero larga. Pero bueno, como siempre decimos, tomamos información porque es muy amplio lo que dominamos y hombre, intentaremos, si vemos, además hay algo de luna, si vemos que vemos algún animal que pudiéramos recechar, pues lo intentábamos, pero hombre, lo bueno es que desde aquí, que me he puesto en un alto, se domina mucho y te puedes ir metiendo a los animales si paran a comer en algún rastrojo, eso sí, pero hay mucha distancia, mucha distancia. Pero bueno, esto es probar, que nunca sabe uno dónde puede sonar la flauta, así que vamos allá.
Bueno, chicos, pues damos por terminada la espera y nos hemos puesto, la verdad, en un lugar donde dominábamos mucho terreno precisamente para intentar tirar largo. Hemos tenido la posibilidad, las cosas como son, hemos tenido la posibilidad, pero tenía claro que aunque quiero probar el calculador balístico y tirar largo, tampoco quiero irme más allá de 300-350 metros porque no he tirado de día. Pues imaginaros de noche. La verdad, es una casualidad. Encima hacía bastante aire y no venía medio sesgado y yo por lo que veo en programas, leo, no es solamente la caída de la bala, también hay que tener en cuenta el viento y hoy hacía bastante. Sí que es cierto que se ha echado un poco cabalito cuando los he podido tirar, pero me da que ahí en ese momento justamente ha echado el aire hacia ellos y por eso no terminaban de pararse. Pero bueno, sí que he podido haber, porque había un momento que los he tenido un rato bueno en una siembra a 400 y pico metros, pero no veía de vez en cuando pues serían las cabezas, lo negro de las cabezas cuando comían, pero no veía mucho más. Y ya cuando se han tirado hacia un rastrojo, que ahí ya sí que los he visto que como si bajaran hacia mí, había un momento que se han puesto casi a 350 metros, que es donde los he podido tirar, pero ya ahí he dudado, he visto dos que llevaban manchas blancas y eso a mí me mosquea, porque suelen ser escudos de machos, pero también puede ser alguna hembra que se haya bañado. Iba al primero, pensaba una cosa, la otra, luego el de atrás que no llevaba las manchas de barro se quedaba muy descolgado. He dudado tanto que al final no me han dado opción, o cuando me han dado opción no he tirado y he perdido la oportunidad, pero bueno, imagino que tendremos más. Probaremos a ponernos algún día más aquí. Lo que pasa es que lo mismo cosechan lo que queda y dejan de entrar esta piara, que es la única que he visto, aparte de dos o tres liebres, que hacía un montón de tiempo que no veía liebres y he logrado ver dos o tres liebres con el térmico. Y bueno, pues por lo menos tenemos vídeo para poder subir de guide. Hemos grabado un rato bueno, nos ha faltado el lance, pero bueno, no todo es tirar. Aunque me voy con el resquemor porque no hemos tenido huevo y no es fácil. No es fácil, basta que lo andemos buscando y no tengamos otra oportunidad. Pero bueno, esto es lo que hay. Así que nada, nos despedimos. Adiós.